Muy buenas tardes a todas los docentes que nos acompañan en este curso. En las unidades de estudio anteriores hemos analizado el hostigamiento sexual como una forma de violencia, hemos identificado algunas de sus manifestaciones en nuestra universidad y nos familiarizamos con el nuevo reglamento institucional para prevenir, investigar y sancionar esta forma de violencia. Si bien contar con un reglamento actualizado, moderno, sólido es fundamental, sobre todo para combatir la impunidad en la universidad, requerimos también de otros recursos que nos permitan sensibilizar, desnaturalizar y problematizar esta conducta que afecta día a día la realidad de muchas personas en la comunidad universitaria. Por esta razón, esta semana nos detenemos a conocer el trabajo que realiza la Comisión de Género de la Escuela de Ciencias Políticas. Y para eso vamos a contar con la participación de Carla Vargas Vargas. Ella es la coordinadora de dicha comisión. Carla, bienvenida a esta cuarta videoentrevista del curso Prevención y Atención del Hostigamiento Sexual en la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. La Comisión de Género de la Escuela de Ciencias Políticas les agradece la oportunidad. Muchísimas gracias. Esta oportunidad sin duda es fundamental porque de alguna manera algo que siempre planteamos en el proyecto Cero Tolerancia es que un reglamento, por bueno que sea, como decía anteriormente, por sólido que sea, es necesario que se acompañe de un cambio cultural, ¿verdad? Y ahí es donde iniciativas como esta que vamos a conocer hoy con mayor profundidad nos permiten poder identificar algunas acciones y cosas que podamos realizar para ir dinamizando ese cambio cultural tan necesario. Carla, para ir entrando en materia, ¿podría comentarnos en términos generales algunos antecedentes de la comisión? ¿Cuándo y cómo surge? ¿Cuáles son sus líneas de trabajo? Sí, claro que sí. En realidad, la Comisión de Género de la Escuela de Ciencias Políticas se gesta en 5 momentos, por decirlo de alguna manera, que serían los antecedentes. Bajo la dirección, en un primer momento, bajo la dirección de la profesora Luz Marina Vanegas Avilés, en el 2006, se desean rescatar los esfuerzos previos del proyecto de docencia de transversalización de género que tenía la escuela, que estaba a mi cargo. Digamos, ya este es un primer antecedente. En un segundo momento, entre el 2006 y el 2016 y el 2018, bajo la dirección del profesor Fernando Celedón Torres, él deseaba volver a retomar el asunto de la transversalización de género y se da la tarea de buscar un ambiente libre de todo tipo de discriminación y de violencia dentro de la unidad académica. Es acá donde se empiezan los intentos, digamos, de conformación formal de la comisión, que en ese momento eran profesoras de la escuela. En un tercer momento, entre el 2018 y el 2019, se crea ya la Comisión de Género con incipientes protocolos y con sus correspondientes áreas de trabajo. Esto implicaría, digamos, implicó para la escuela organización interna, cuestionamiento continuo y además programación de diferentes actividades. Y en un cuarto momento, que sería el de la actualidad, en realidad bajo la dirección del doctor Gerardo Hernández Naranjo, en realidad se refuerza lo ya logrado y se reitera la voluntad política y personal de las personas que conforman la Escuela de Ciencias Políticas. Aquí estaríamos hablando de 3 poblaciones vinculantes, que es efectivamente el cuerpo administrativo, el cuerpo estudiantil y el cuerpo de la docencia. Esos son los momentos, digamos, que nos llevaron a tener lo que ahora tenemos. Como integrantes de esa, como integrantes de esa comisión, bueno, les voy a nombrar, inicialmente estaba solo conformada por mujeres. La primera comisión fue conformada por María José Cascante, por Tania Rodríguez, Irka Treminio, Argentina Artavia, y esa fue la primera. La segunda conformación fue por el profesor Eric Hess, Juliana Martínez, Marcela Piedra, Fernández, Carol Ríos y mi persona. Y actualmente esta misma comisión, hoy particularmente en una reunión en la mañana, aprobamos la inserción de 2 profesores más, el profesor Javier Johanning y el profesor Liam Vega,
que es compañero nuestro del curso. Y la razón fue porque necesitamos reactivar y refrescar la idea de que la lucha contra toda forma de violencia, pues en realidad no compete de manera exclusiva a las mujeres, ¿verdad? Y no debe ser desde nuestra perspectiva excluyente de género. Y entonces eso sucedió hoy. Tenemos a 2 personas más a partir de hoy. Tenemos noticias frescas entonces en la comisión. Y ¿Perdone? que tenemos noticias frescas entonces con relación a la conformación de la comisión. Sí, señora, hoy en la mañana se aprobó eso. Carla, y actualmente, ¿cuáles son las líneas de trabajo que desarrolla la comisión? Sí, tenemos 3 líneas de trabajo que están transversalizadas por un proceso de divulgación continua. La primera es la línea de trabajo de acceso a la información. Esta busca afrontar casos de hostigamiento, acoso y abuso sexual y otras formas de violencia. La idea es informar sobre estos tipos de violencia y establecer qué se puede hacer cuando se presentan y a la vez generar las acciones necesarias para resolver de manera inmediata, mediata o a largo plazo. En este sentido se está trabajando la delimitación y la clarificación de las competencias propias de la comisión, en particular porque para las personas puede ser confuso hasta dónde nosotras podemos actuar o no podemos actuar. Para lograr este eje de acceso a la información, trabajamos con todo el personal administrativo, docentes y estudiantado, con capacitaciones continuas, y también se están planteando diferentes talleres de sensibilización de género y de materia de masculinidades. En el caso de los talleres de sensibilización de género ya se habían hecho anteriormente, como indiqué, cuando yo tenía un proyecto de transversalización de género al interior de la unidad académica. Ese respecto a información. El segundo eje tiene que ver con democratización de las relaciones de género en el aula. Y con esto lo que se busca es, por un lado, que las aulas y los espacios de enseñanza de aprendizaje, como actualmente también lo es el virtual, en realidad sean espacios de convivencia seguro. Y por otro, también se busca evidenciar el currículum oculto en las prácticas que reproducen las diferentes interacciones en las aulas y que reproducen jerarquías de género, y paulatinamente queremos ir transformando esto para que se apegue a principios de igualdad, de equidad y de no violencia. Ese es el de democratización de relaciones de género en el aula. Y el tercer eje tiene que ver con género, escuela de ciencias políticas, género y relaciones de poder, que en realidad tiene una tarea puntual que poco a poco se va a ir aumentando, y es evidenciar el aporte que han hecho las mujeres a la ciencia política como tal. Esto se hace mediante el mapeo e incorporación de autores en los cursos de la carrera, y existe ya una primera base de datos del 2019 que nos indica si se han insertado o no textos de mujeres y sobre mujeres y de temas afines como a esta gran sombrilla, digamos, de lo que él llama género o cuestiones de las mujeres. Y a partir de estos datos, según me indicó Juliana Martínez, que es la encargada de este rubro en particular, se logró incentivar para este primer semestre del 2020 un aumento aproximado de un 40% de bibliografía sobre género y mujeres y diferentes formas de violencia y demás. Como indiqué también, habría que agregar que estos tres ejes de acción están respaldados por un proceso continuo de divulgación, y en este sentido la comisión cuenta con un especialista en comunicación que se encarga de la actualización continua de la página de la escuela, y también de crear insumos visuales y comunicativos para dar a conocer lo que se realiza en la unidad académica en general, y en particular lo que se gesta y se realiza en la Comisión de Género de la escuela. Muchas gracias, Carla. Sí, llevan un trabajo bastante complementario, no solamente para justamente sensibilizar y educar con relación a la prevención del hostigamiento sexual, sino en estas otras áreas donde también es necesario un cambio cultural, ¿verdad? Que tiene que ver con el currículum, pero también con las relaciones de género al interno del aula, como lo planteaba usted. Sí, claro, yo creo que esto tiene que ver con un principio tácito, digamos, que hemos descubierto al interior de la dinámica de la comisión y de la escuela,
y es que los seres humanos nos relacionamos a partir de tres vínculos mínimos: el vínculo racional, el vínculo sensitivo y el vínculo de la acción, ¿verdad? Entonces necesitamos informar y formar. Esta sería la parte epistémica cognitiva, por decirlo de alguna manera. También necesitamos sensibilizar, que tiene que ver con emociones y con la capacidad de empatía. Y por otro, a partir de lo anterior, pues llegaríamos poco a poco, porque el trabajo es fuerte y continuo, llegaríamos a acciones que vayan en miras a la igualdad, a la equidad y eliminación de violencia. Eso es lo que parece que está indicado de manera tácita en la columna vertebral de lo que estamos trabajando. Claro. Carla, y con relación a este primer eje que tiene que ver con brindar información con relación a diferentes manifestaciones de violencia, entiendo que han desarrollado algunas acciones específicamente con relación a la prevención del hostigamiento sexual. En ese sentido, ¿qué tareas han podido ir desarrollando, sobre todo con el personal docente y administrativo de la escuela? Sí, María José, trabajamos con las tres poblaciones, son las mismas acciones, ¿verdad? Difieren tal vez en la forma, en el sentido de objetivos y actividades, pero realmente partimos del hecho de que la comunidad política, la comunidad de la Escuela de Ciencias Políticas necesita vincular a los estudiantes, a los docentes y a las personas administrativas. Efectivamente, hemos realizado diferentes capacitaciones digamos, vinculadas a la eliminación paulatina del hostigamiento sexual. Se han hecho talleres de sensibilización de género. Hemos trabajado, obviamente, con ustedes de manera hombro a hombro en realidad, y en ese sentido, muchísimas gracias, porque las capacitaciones y lo que actualmente tiene que ver con actualización del reglamento en contra del hostigamiento sexual es lo que estamos realizando en estos momentos, ¿verdad? De igual manera, como le digo, debido a que trabajamos con las tres poblaciones al mismo tiempo, con el estudiantado se han generado acciones específicas como lo que tiene que ver con las demandas y las necesidades y los intereses del movimiento Me Pasó en Políticas, y capacitaciones específicas para estudiantes y asistentes, tanto de la Escuela de Ciencias Políticas como el Centro de Investigación de Estudios Políticos. ¿Por qué trabajamos esto también con el estudiantado? Bueno, porque estamos partiendo del hecho de que potencialmente cuando el hostigamiento se da hacia cualquier persona, pero en particular con el estudiantado, generalmente ellos y ellas tienden a hablar entre pares. Entonces quisiéramos que la asociación de estudiantes, que los asistentes de la escuela y del Centro de Estudios Políticos, pues en algún momento puedan convertirse en agentes multiplicadores y receptores de situaciones y agentes multiplicadores de la prevención del hostigamiento sexual. Esa es la línea. Muchísimas gracias, Carla. Y con relación a la respuesta que han obtenido de estos esfuerzos, ¿cuál ha sido un poco justamente la respuesta, la reacción, de alguna manera la recepción, ¿verdad?, que ha tenido la escuela frente a estas diferentes iniciativas que ustedes han impulsado? Sobre Sí, todo enfocándonos en lo que tiene que ver con hostigamiento sexual. actualmente podríamos afirmar que la respuesta ha sido mayoritariamente positiva, ¿verdad? Aquí lo que habría que rescatar es que hay voluntad política y también hay voluntad personal. Efectivamente, como en todo espacio, ¿verdad? Y como en todo proceso, pues se han presentado algunas resistencias y limitaciones, pero el contrapeso es positivo. Lo que está sucediendo, que podríamos, digamos, valorar como una posible traba, pero es una posible traba que escapa a nuestro control, es precisamente lo que comentaba hoy con las compañeras de la comisión, que la realidad virtual y pandémica en estos momentos va más rápido que la realidad material, ¿verdad? Que nuestra cotidianidad. Entonces, tenemos que ver cómo conciliamos velocidades para poder satisfacer las demandas
del estudiantado, del cuerpo docente y del cuerpo administrativo ante una realidad que se resignificó de manera diferente. Lo que estoy tratando de decir es que no alcanzamos, ¿verdad?, para responder con la prontitud, por ejemplo, que el estudiantado quisiera. Entonces, ahí es donde tenemos que ir abriendo otros espacios de acción para ir alivianando necesidades e intereses. Sí, efectivamente esto que usted señala también lo hemos escuchado en otros espacios universitarios, por ejemplo, las compañeras del equipo interdisciplinario, que ahora es la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, han visto una mayor demanda, pero además también una demanda diferente, ¿verdad? Que de alguna manera también por la virtualidad representa una mayor presión en el tiempo y una mayor presión por una respuesta rápida frente a las realidades apremiantes que las estudiantes y los estudiantes van identificando con relación al hostigamiento sexual, ¿verdad? Y a otras formas de violencia que de alguna manera van aflorando, ¿verdad? En este contexto. Carla, quisiera también como conocer su balance de lo realizado hasta ahora y cuáles considera que son los principales desafíos que identifica en el quehacer de la Comisión en el corto y mediano plazo. Claro que sí. Bueno, como indiqué anteriormente, desde nuestra perspectiva el balance es positivo, ¿verdad? Sin embargo, pues no podemos ni deseamos perder de perspectiva que las formas de violencia cambian y que la lucha debe ser continua. Básicamente la violencia se resignifica y se materializa de muchísimas maneras y al ser cambiante, pues las acciones que trabajemos tienen que también apegarse a este cambio, ¿verdad? Sobraría decir que no tenemos todo resuelto y que tampoco podremos resolver todo. Sin embargo, es necesario afirmar que desde nuestra perspectiva, insisto, hay más ganancias que pérdidas. Con respecto a los desafíos, bueno, inicialmente podría afirmarse que existe una necesidad de orden material que está vinculada con el presupuesto. Esto no es ajeno a ninguna entidad de la universidad, pues nos aqueja a todas y todos. Y en el caso nuestro, pues solo se cuenta con un cuarto de tiempo nombrado y con un margen de 3 a 5 horas asistente para estudiantes, ¿verdad? Esto significaría que la mayoría de las personas que están dentro de la comisión trabajan a horario. Por un lado, eso sería una necesidad material. Luego, a nivel de acción, tendríamos que fortificar los espacios de investigación, de docencia y de acción social, no porque no se trabaje con alguna perspectiva de género, ¿verdad? Porque sí las variables están ahí, sino que necesitamos evidenciar lo que sí se logra en relación a esas variables, a la eliminación paulatina de violencias y también estrategias para visibilizar el hecho de que en la unidad académica sí existen docentes, tanto hombres como mujeres, que están siendo sensibilizados y que son sensibles a este flagelo, al flagelo de la violencia, incluido el hostigamiento sexual, y que también existen estudiantes y cuerpo administrativo que está interesado en la eliminación paulatina de cualquier forma de violencia. Ante eso, que es una necesidad emergente, digamos, la evidenciación de poblaciones que ya están sensibilizadas en alguna medida, lo que nosotras estamos planteando, y eso se discutió también hoy en la mañana, es que las capacitaciones, los talleres o cualquier otra acción que se haga al interior de la comisión vinculado con la escuela, pues lo que queremos es que no queden solo como acciones aisladas, sino que vamos a tratar de enlazarlas con vicerrectorías de docencia para que se puedan entregar constancias, certificados y demás, ¿verdad? Esto como un incentivo para docentes, para estudiantes y para administrativos que en realidad sin ellos no trabajamos, ¿verdad? La razón de ser de la universidad es la misma comunidad universitaria. Entonces queremos incentivar en ese sentido a aquellas personas que nos apoyan y que participan en procesos. Eso es lo que tenemos como retos. Y creo, dígame. No, perdón, la interrumpí para que termine su respuesta. No se preocupe, eso era que si es a mediano, a inmediato o a largo plazo, en realidad depende del tipo de objetivo y de acción
que se quiera realizar. Carla, antes de concluir, una pregunta que quería hacerle, pero que no la incluía en el guión inicial. ¿Usted valora de manera, cuál es su valoración, digamos, de trabajar en estas tres líneas, ¿verdad? Por un lado, la información con relación a las formas de violencia, por otro lado, las relaciones de poder al interno de las aulas, por otro lado, el trabajo en visibilizar el aporte de las mujeres a las ciencias políticas o también las ciencias políticas como una herramienta de transformación de esas realidades de las mujeres? Me surge la inquietud de si les parece que articular, digamos, estos tres ejes ha tenido usted identifica alguna respuesta particularmente positiva o un poco cómo valora esta triangulación de estas tres entradas, digamos, del trabajo que realiza la comisión. Sí, antes de responderle, tendría que también considerar como reto a inmediato, mediano y largo plazo, ¿verdad? El hecho de que nosotras tendríamos que también abrir espacios para trabajar con otras entidades. Ya trabajamos con ustedes, pero tal vez también considerar que hay otras entidades interuniversitarias que nos podrían apoyar en diferentes procesos, ¿verdad? Eso como para también tal vez tratar de abarcar un poco más en el sentido de poblaciones y de acciones. Sin embargo, no es, pues obviamente por ser una actividad y una comisión que está al interior de la Escuela de Ciencias Políticas, ese es nuestro peso, pero sí podríamos generar alianzas estratégicas al interior de la universidad e incluso por fuera. En ese sentido, por ejemplo, le daría un ejemplo. En programas que están vinculados a ciencia política, ya hemos tenido incidencia externa. Ya se ha hecho a cargo de la profesora Marcela Piedra una actividad sobre la mesa vinculada con currículum oculto, ¿verdad? Entonces, esto tendría que estar vinculado con lo que hemos visto en el curso de la necesidad de ir más allá de nuestros nichos o nuestras áreas de confort, ¿verdad? Para lograr más evidencia de lo que hace la universidad y en este caso la escuela. Ahora, sobre su pregunta de triangulación, creo que lo respondí de alguna manera cuando indiqué lo de los tres niveles de vínculo del ser humano, el nivel cognitivo epistémico, que sería el racional, el sensitivo emocional, que tendría que ver, perdón, el de sensibilidad y emocional, que tiene que ver con la sensibilización, y luego el de la acción. A nosotros nos parece que estos tres ejes, esta triangulación, sí permiten ¿qué sería? Una propuesta de acciones y una generación de las acciones, es decir, su materialidad de una manera bastante completa, bastante integral. Podría ser que se nos estén escapando algunas otras áreas que otras personas o entidades consideren necesarias. Sin embargo, hasta el momento nos ha funcionado bien. Y bueno, una de las razones por las cuales ha funcionado bien, por lo menos en este año en particular, que se ha intensificado mucho lo de sensibilización con respecto al reglamento, ha sido precisamente el trabajo, como dije, hombro a hombro con ustedes. Sin eso, pues en realidad no se podría, porque ustedes son las especialistas en ese sentido, específicamente con respecto a hostigamiento sexual. Ok, muchas gracias, Carla. Carla, creo que ya podríamos ir finalizando. Quisiera sí agradecerle muchísimo por su tiempo y su disposición para apoyarnos con esta entrevista y también agradecerle mucho a todas y a todos los estudiantes del curso por compartir sus preguntas e inquietudes para hacer posible esta entrevista tan completa e interesante que les compartimos y que además refleja
una experiencia sumamente valiosa dentro de la universidad que destaca, creo yo, por su organización interna, por su voluntad política, como decía Carla anteriormente, de cómo también las unidades académicas pueden ir complementando los esfuerzos que la universidad hace en materia de reglamentos, en materia de políticas, en materia de fortalecer equipos de apoyo, pero hay una labor que también desde las unidades académicas, pero también en términos incluso hasta personales, podemos asumir para generar un cambio cultural y un espacio de estudio, de trabajo, que sea más respetuoso y acorde, digamos, con el bienestar tanto de las estudiantes y los estudiantes como de las personas que trabajamos en la universidad en los diferentes roles que desempeñamos. Claro, con muchísimo gusto, María José y compañeras y compañeros del curso. Eh, bueno, esperamos haber respondido todo lo que ustedes necesitaban y cualquier cosa, pues, dado que estoy recibiendo el curso, pues con muchísimo gusto les volvemos a responder en caso de que sea necesario. Para nosotros es importante visibilizar lo que hace la escuela, pero no solo por el hecho de la visibilización, sino porque realmente desde nuestra lectura, desde la lectura de la comisión y de la unidad académica, sí hay un compromiso. Y este compromiso, insisto, pasa por la voluntad personal y por la voluntad política. Aun cuando hayan limitaciones tal vez de orden administrativo en el sentido presupuestario, pues se trabaja con lo que se tiene y la voluntad es lo que vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla.